Vayamos a Jueces capítulo 14. En el versículo 19, donde dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Hasta aquí. Sigo insistiendo en que este hombre era fuerte y era poseído por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué este hombre tenía características notorias? ¿Por qué este hombre tenía características muy peculiares? Insisto, este hombre era escogido por Dios. En el capítulo 13, versículo 5, Jueces 13:5 dice: se le dice a su padre: he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, consagrado a Dios, dedicado para Dios. Por eso es que, aparte de su juventud, poseía una fuerza descomunal. Capítulo 15. Capítulo 15. Se da la misma historia. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. ¿Pero qué? Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Interesante la historia de este hombre. Sin embargo, a pesar de ser nazareo, a pesar de haber sido escogido por Dios, sus acciones le hicieron perder el Espíritu de Dios. Jueces capítulo 16, versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Versículos 15 al 20. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirle, pues su fuerza, ¿qué? Se apartó de él. Y le dijo: Sansón,
los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermanos, David exclamó, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque entonces la persona pierde conexión con Dios. La persona pierde su objetivo. La persona deja de ser íntegro ante Dios. Recuerde que todo el cuerpo, el alma y el espíritu integran. Es el todo. El todo es el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero cada uno tiene su función. Esa conexión divina que entra a través del Espíritu, viene el Espíritu Santo, entra por el Espíritu nuestro y entonces aquel ser humano funciona maravillosamente bien. Por eso el salmista dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué es tan importante conservar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? Hemos visto algunas respuestas ya. Pero volvamos a Romanos capítulo 8. Para ver algunas respuestas más, leamos el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Fue lo que pasó con Sansón. Se ocupó de la carne y eso le provocó la muerte. No tuvo una vida en paz. No tuvo vida, ¿por qué? Porque no se ocupó del Espíritu. Por otro lado, en el versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Una vida integral. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. Nada de condenación. El hecho de estar en Cristo Jesús. Porque el que está en Cristo Jesús es porque no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículos 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Escúchelo bien. Por eso es que muchos hombres no pueden sujetarse a la ley de Dios, porque no puede. No tienen esa conexión del Espíritu Santo con el Espíritu que está en el ser humano. Y dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, tampoco son agradables a Dios. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aún muerto el cuerpo puede ser vivificado por el Espíritu Santo. Vivificado por el Espíritu Santo, quien
Así como levantó el cuerpo de Cristo Jesús, levantará el cuerpo del ser humano, teniendo el Espíritu Santo en el día final, cuando Cristo venga por su iglesia. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Que cuando el ser humano tiene esa conexión con el Espíritu de Dios, se deja guiar por el Espíritu de Dios, entonces se constituye en hijo de Dios. Después de eso dice, versículo 17, y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Va mucho más allá. Va mucho más allá de esa vida. Viene a constituirse heredero de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todos los que tienen esa conexión con el Espíritu Santo obtendrán un cuerpo glorificado. Muy bien. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Leamos el capítulo 2. Leyendo los versículos 9 al 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, 9 al 14. Dice así el apóstol Pablo: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiendo de ellos, partí para Macedonia. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí el apóstol está hablando de una vida en triunfo. El hecho de vivir una vida en el Espíritu Santo, el hecho de vivir una vida cristiana, en el versículo 11 dice que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No ignoremos sus maquinaciones. Ahora, en el versículo 14. Gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Una vida victoriosa en Cristo. Y ahora vayamos a la primera carta, a la misma iglesia en Corinto, a la primera carta. También ahí en el capítulo 2.
descubrimos algo más. Algo más. ¿Qué diferencia entre este hombre sumamente espiritual en comparación con el hombre carnal, del cual venimos hablando desde el principio? Dice aquí en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, dice, pero el hombre ¿qué? El hombre natural, o sea, un hombre opuesto a la condición espiritual del apóstol Pablo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es el mismo enfoque, hermanos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, simple y sencillamente porque no está conectado. Para él son locura, no las ve, no las siente, no las entiende, no las percibe. 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, entiende la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 9 de este mismo capítulo 2, dice como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El hombre natural, el hombre carnal, el hombre que solamente da énfasis a su cuerpo físico y quizá de una manera satisface cosas de su alma, pero no de la manera conveniente como es la voluntad de Dios. Entonces, es el ojo que no ve, es el oído que no oye. Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman son cosas que ojo carnal no ve, ni el oído carnal oye, ni han subido en corazón de hombre, no. ¿Por qué? Porque esto las ha reservado solamente para los que tienen el Espíritu Santo. Dice el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros ¿por medio de quién? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Interesante. Podemos entender a Dios. Esas cosas que nadie más puede ver, ni nadie más puede oír, ni nadie más puede entender, son las que Dios nos las reveló a nosotros por el Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, que es Dios, escudriña y conoce lo profundo de Dios. El 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Entonces, dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Carta a los Romanos. Carta a los Romanos. En el capítulo 15, versículo 13.
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. Gozo, paz y esperanza, que son necesarias para toda vida humana, para todo ser humano. Repito, gozo, paz y esperanza. Pero esto lo puede tener el ser humano solamente por el poder del Espíritu Santo. Y también, para culminar, tenemos ahí la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 1 y en el versículo 6, al hablar a la iglesia, a los hermanos de Tesalónica, le dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿Y de quién más? Y del Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Para muchos, hermanos, para muchos es imposible tener gozo en medio de gran tribulación. Es imposible. Para el ser humano, el ser carnal, el que no tiene conexión con Dios, es imposible tener gozo en medio de gran tribulación. Sin embargo, para aquella persona que imita al Señor, para aquella persona que tiene conexión su espíritu con Dios a través del Espíritu Santo, esa persona puede experimentar el gozo aún en medio de la tribulación. Por eso, ahora entendemos de una manera somera, amplia, sencilla, por qué el salmista dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y cada día, hermanos y hermanas, tenemos que procurar en nosotros que el Espíritu Santo more, porque todo ello nos proporciona lo que en esta ocasión hemos estudiado. Cántico número 94. Cántico número 94. La luz de Dios. La luz de Dios tiene que estar en nosotros. Dejemos penetrar la luz de Dios. Conozcamos más de la palabra del Señor. En esta ocasión hemos visto cuán importante es que en nosotros more el Espíritu Santo. Estrofas 1, 3 y 5. 94. Si al cruel enemigo temes combatir, si la duda agobia siempre tu existir, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, y serás feliz así. Si feliz el cielo anhelas alcanzar, y del mal y las tinieblas escapar, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz,
que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, y serás feliz así. Si el Espíritu de Dios consolador, luz del cielo trae divino resplandor, cuando tenga entrada Él en tu corazón, Él será tu eterna luz. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti, y serás feliz así. Amén. Amén.